Bueno, los objetivos de esta conferencia son conocer las técnicas de examen físico, tanto de las arterias y de las venas, ¿no? Entonces vamos a hablar el día de hoy del pulso arterial, la evaluación del pulso arterial, la evaluación de las arterias periféricas. Vamos a hablar sobre la evaluación del pulso venoso, la evaluación a través de examen físico de la presión venosa central y por último de las venas de los miembros inferiores. Bueno, para evaluar el pulso arterial lo que vamos a determinar son los siguientes parámetros, ¿no? La frecuencia cardíaca, el ritmo, la amplitud y la forma del pulso, la tensión y la igualdad. Entonces no olviden, miren esta regla mnemotécnica, FRATI, ¿no? Frecuencia, ritmo, amplitud y forma, tensión y igualdad. ¿Qué vamos a evaluar con la frecuencia? Normalmente la frecuencia de pulso, un promedio, está entre 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, debajo de 60 le vamos a llamar bradicardia y por encima de 100 taquicardia, ¿no? Eso es relativo, ¿no? Cada persona tiene una frecuencia basal distinta. Generalmente las personas sedentarias tienen una frecuencia basal más alta. En cambio, las personas que hacen deporte, los atletas entrenados, pueden tener frecuencias más bajas. Vamos a hablar de cómo evaluar la taquicardia. Vamos a llamar taquicardia a la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una frecuencia de pulso mayor a 100, puede tratarse de una taquicardia sinusal, que es generalmente lo más frecuente, o puede tratarse de diferentes arritmias con diferentes mecanismos, ¿no? Como la taquicardia supraventricular de reentrada, puede tratarse de un flúter típico o una taquicardia ventricular. En primer lugar, es necesario evaluar la frecuencia. Si es muy rápida, o sea, si la frecuencia es mayor a 140, posiblemente estemos ante una patología en el cual hay un trastorno de la conducción, ¿no? Como el caso de una reentrada. Entonces podríamos hablar, si la frecuencia es mayor a 140, de que podría tratarse una taquicardia supraventricular de reentrada, un flúter típico o taquicardia ventricular. Y si la frecuencia está discretamente aumentada, o sea, si es menor a 140, o sea, si la frecuencia está entre 100 y 140, podríamos pensar que se trata de taquicardia sinusal. Al final, vamos a confirmar el ritmo con un electrocardiograma. Pero el examen físico, ¿no? Y la respuesta, sobre todo al masaje carotidio, nos puede indicar más o menos qué tipo de arritmia se trata. Entonces, el masaje carotidio es una maniobra que se utiliza para cardioversión, no farmacológica. Y debe ser realizado realmente por personal entrenado y de preferencia cuando el paciente esté ingresado en una unidad de emergencia. Normalmente al masaje carotidio, si la frecuencia vuelve a la normal, o sea, revierte y vuelve a la normal, posiblemente esa taquicardia sea una taquicardia supraventricular de reentrada. Si la frecuencia disminuye y luego vuelve la taquicardia, podría tratarse de un flúter típico. Y si no hay ninguna respuesta, o sea, no se modifica la frecuencia con el masaje carotidio, podría tratarse de una taquicardia ventricular. Luego evaluamos los pacientes que puedan tener bradicardia. Le vamos a llamar bradicardia, llamamos bradicardia a una frecuencia de 60, menor de 60 por minuto, ¿no? Entonces, ante una bradicardia, podría tratarse de bradicardia sinusal, o podría ser también alteraciones del sistema de conducción, como los bloqueos, ¿no? Bloqueo de segundo grado, bloqueo de tercer grado. Es necesario evaluar igual la severidad de la bradicardia. Si la frecuencia es menor de 35, definitivamente hay que pensar en bloqueo de alto grado, bloqueo de tercer grado. Si la frecuencia está en 35 y 60, podría tratarse de bradicardia sinusal o algún grado de bloqueo, un bloqueo de segundo grado.
Igual, siempre se confirma el ritmo con un electrocardiograma. Pero de un punto de vista semiológico, también la respuesta al ejercicio nos podría indicar qué tipo de trastorno tenemos, qué tipo de trastorno es el que está ocasionando la bradicardia. Por ejemplo, si la frecuencia realmente aumenta notablemente con el ejercicio, posiblemente se trata de un cuadro de bradicardia sinusal. Entonces, si la frecuencia aumenta solo discretamente, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una frecuencia de repente 40 y solamente sube hasta 50, podría tratarse un bloqueo de segundo grado. Y si la frecuencia no aumenta o se mantiene siempre baja, por ejemplo, tiene un paciente con 35, y a pesar que camina, lo volvemos a evaluar y sigue con la frecuencia baja, igual, menor de 35 de repente, trataría de un bloqueo de tercer grado. Igual, todos estos casos se confirma el ritmo con electrocardiograma. Luego vamos a evaluar el ritmo. Entonces, evaluamos si el pulso es rítmico o es arrítmico, ¿no? Entonces, si es arrítmico, hay opciones. Puede tratarse, por ejemplo, de arritmia sinusal. Puede tratarse de extrasístoles, sea supraventriculares o ventriculares. Podría tratarse también de un cuadro de fibrilación auricular. Entonces, aquí hay que evaluar, en primer lugar, la variación de la frecuencia de pulso. Hay que evaluar el pulso venoso y hay que evaluar los ruidos cardíacos, la intensidad de los ruidos cardíacos y también la respuesta al ejercicio. Por ejemplo, si la frecuencia aumenta con la inspiración y disminuye con la expiración, el pulso venoso es normal, los ruidos cardíacos son normales y la arritmia desaparece con el ejercicio, puede tratarse de una arritmia sinusal. Esto, por ejemplo, este tipo de manifestación es frecuente, por ejemplo, en los niños, ¿no? Los niños a veces se puede auscultar, se puede encontrar arritmia sinusal. Simplemente esta arritmia sinusal es la variación de la frecuencia cardíaca, ¿no?, con la inspiración y la expiración. Es muy característica de los niños y es un hallazgo normal. En el caso de las extrasístoles, se caracterizan por la presencia de un latido adelantado y posterior a esto una pausa compensatoria. Entonces uno palpa el pulso y encuentra que se adelanta un latido, ¿no? Y después aparece una pausa. Aquí en las extrasístoles también el pulso venoso y los ruidos cardíacos son normales. Y normalmente, si es que no hay un problema orgánico, desaparece con el ejercicio. Y por último tenemos la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia muy irregular. Entonces, cuando palpamos el pulso de un paciente y es muy irregular, muy caótico, generalmente se trata de fibrilación auricular. Hay una irregularidad permanente. Generalmente no se puede evaluar el pulso venoso, desaparece. Y lo característico es que el primer ruido varía en su intensidad. Entonces, entre un latido y otro va variando la intensidad del primer ruido. Esto es muy característico de la fibrilación auricular. Luego seguimos con la evaluación de la amplitud y la forma del pulso. Entonces la amplitud, la forma, se percibe como la elevación, ¿no? Se percibe como elevación que luego se deprime, ¿no? Si tuviésemos que graficarlo, o sea, la sensación que tenemos al evaluar el pulso, ¿no? Tiene una elevación rápida y luego un descenso, ¿no?, con una menor pendiente. Entonces, esta elevación depende de la intensidad y la velocidad con que se llena las arterias en sístole y el grado de vaciamiento en la diástole. Entonces, la amplitud representa la onda de pulso. Esta amplitud está en relación directa a la presión de pulso. La presión de pulso es la presión sistólica menos la presión diastólica. Normalmente está entre 30 a 40 milímetros de mercurio. Cuando aumenta la presión de pulso,
aumenta la amplitud del pulso que nosotros palpamos en el examen físico. Y si disminuye la amplitud de pulso, y si disminuye la presión de pulso, también disminuye la amplitud del pulso. Entonces, cuando evaluamos la amplitud de pulso, evaluamos indirectamente el volumen de eyección sistólica y la resistencia arterial periférica. Entonces, es muy importante evaluar la amplitud del pulso. Nos da un indicador de que también está el volumen de eyección en sístole del ventrículo izquierdo y cómo se encuentra también la resistencia arterial periférica. Vamos a ver variaciones. En primer lugar, vamos a ver en qué casos aumenta la amplitud y la forma del pulso. Por ejemplo, cuando hay un volumen de eyección aumentado y una resistencia vascular disminuida. Por ejemplo, cuando hay una fuga de sangre en las arterias. Por ejemplo, en el caso de la insuficiencia aórtica. En el caso de la insuficiencia aórtica severa, normalmente debería, terminada la eyección en la sístole, debería posteriormente cerrarse las dos válvulas sigmoideas, la pulmonar y la aórtica. Entonces, y la aorta al cerrarse, la fuerza con la que queda encerrada la sangre dentro del circuito arterial determina la presión diastólica. Pero en la insuficiencia aórtica, básicamente falla la válvula y regurgita la sangre. O sea, la sangre en diástole regresa nuevamente hacia el ventrículo izquierdo y eso hace que disminuya la presión en diástole, o sea, la presión diastólica. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una presión de 120, 130 sistólica, la presión diastólica, que normalmente debería ser promedio 80, de repente llega a 40, 30, debido a que no queda encerrada en el circuito arterial, sino que hay una fuga hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, eso hace que haya una presión de pulso amplia y eso hace que incremente la amplitud del pulso. Tenemos el conducto arterioso. De igual manera, ¿no? Si hay una fuga de sangre desde el circuito arterial hacia el circuito pulmonar. Y por lo tanto disminuye la resistencia periférica también, disminuye la presión diastólica y por lo tanto hay una mayor amplitud de pulso. También puede ocurrir esto en las fístulas arteriovenosas. Entonces se altera la forma del pulso. Por ejemplo, en la insuficiencia aórtica, cuando esto es severo, se altera ya la forma del pulso. Va a aparecer un pulso que se llama pulso Zeller o el martillo de agua, el cual tiene una vertiente ascendiente muy rápida y una caída violenta. Hemos visto la forma normalmente que tiene la amplitud del pulso, o sea, tiene una fase ascendente y luego una fase descendente, pero no es brusca, ¿no? En este caso, en caso del pulso Zeller o el martillo de agua, hay una vertiente ascendente muy rápida y una caída violenta. Entonces, cuando palpamos el pulso, es muy intenso, es un pulso saltón, y además puede ocurrir semiológicamente una vibración en la palma de la mano cuando empuñamos la muñeca. Entonces eso se llama, ¿no?, pulso Zeller o en martillo de agua. También puede ocurrir este incremento de la amplitud del pulso en vasodilatación periférica con disminución de la presión diastólica, como por ejemplo en estados hiperkinéticos, como fiebre, anemia, hipertiroidismo, síndrome de Paget, beriberi. En estos casos aquí no se altera la forma, solamente se incrementa la amplitud. Puede haber un pulso saltón. También puede haber un incremento del volumen de eyección sistólica en el caso de bradicardia. Cuando la bradicardia es severa, la diástole se prolonga y hay mayor volumen diastólico para ser expulsado. Entonces hay un incremento de la amplitud del pulso. Y también puede haber un incremento de la amplitud del pulso cuando hay una disminución de la elasticidad en la aorta, como el caso de la arteriosclerosis. Vamos a ver ahora la amplitud disminuida del pulso. Entonces acá puede ocurrir cuando hay una disminución del volumen de eyección, como el caso, por ejemplo, de hipovolemia, pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en estenosis mitral severa, ¿no?
En hipovolemia severa o shock cardiogénico, la amplitud está muy disminuida y aquí puede palparse un pulso filiforme o decapitado. También la amplitud puede estar disminuida cuando hay una obstrucción de la salida del volumen sistólico, el caso de la estenosis aórtica severa. En el caso de la estenosis aórtica severa, además de disminuir la amplitud, se altera la forma también. Entonces aquí hay una sístole prolongada, la vertiente ascendente es lenta y también la vertiente descendente se atrasa. Entonces esto genera un pulso que se llama pulso anácrotos o parvus tardus. También podemos encontrar una amplitud disminuida cuando hay un incremento de la resistencia periférica, o el caso, por ejemplo, de hipertensión diastólica severa. Entonces aquí vamos a encontrar un pulso parvus. Otras formas de pulso. Por ejemplo, tenemos el pulso dícroto. Acá se puede percibir una onda dícrota que normalmente no se palpa. Entonces, por ejemplo, señalan que podría encontrarse en la fiebre tifoidea. Pulso paradójico. En el pulso paradójico, a la inspiración disminuye la intensidad del pulso. Cuando hay inspiración, disminuye la intensidad del pulso. Es característico, por ejemplo, de la pericarditis constrictiva o taponamiento cardíaco. Y por último tenemos la evaluación de la tensión e igualdad. Es la amplitud a la amplitud de un pulso al otro. Cuando la amplitud de un pulso a otro es la misma, a esto se le llama igualdad, ¿no? Entonces, evaluamos un pulso a otro y evaluamos la amplitud entre uno y otro, ¿no? A esto se llama igualdad. Ocasionalmente es mayor en una pulsación y disminuida en otro, ¿no? Eso se llama pulso alternante. Esto indica una disfunción sistólica severa. Entonces, si evaluamos, por ejemplo, el pulso y vemos que de un latido a otro la amplitud del pulso disminuye, entonces esto nos puede indicar que hay disfunción ventricular sistólica severa. ¿Y qué es la tensión? La tensión es la dificultad que ofrece la arteria para ser deprimida, haciendo desaparecer el pulso. Entonces, está dada por la presión sistólica. Ahora vamos a hablar de la evaluación de arterias específicas. Palpación. Los pulsos se deben palpar sobre las arterias que están cerca de la superficie del cuerpo y sobre todo aquellas que están sobre superficies óseas, ¿no? Generalmente los pulsos que evaluamos, las arterias que evaluamos, son las siguientes, ¿no? Las carótidas, las arterias braquiales, las arterias radiales. Por ejemplo, para la evaluación del pulso evaluamos la radial, arterias femorales, arterias popliteas, las arterias dorsal del pie y la arteria tibial posterior. Básicamente la palpación de los pulsos arteriales es una maniobra que se utiliza para evaluar las características que ya hemos señalado anteriormente, ¿no? En cuanto a la descripción del pulso, ¿no? Y básicamente se puede evaluar de manera específica si sospechamos algún tipo de patología, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la enfermedad arterial periférica, básicamente hay que hacer una evaluación adecuada de los pulsos de miembros inferiores, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad arterial periférica es una enfermedad característica, es una manifestación de la aterosclerosis, y para la evaluación de la misma es necesaria la evaluación de los pulsos de todas las arterias de miembros inferiores. Arterias pedias, arterias tibiales anteriores, tibial posterior, ¿no? Las arterias popliteas y las femorales, ¿no? Bien, en ocasiones es necesario, a través de examen físico, evaluar el test de Allen. Sobre todo, este test nos permite evaluar la permeabilidad de la arteria cubital y se utiliza sobre todo si se tiene pensado hacer una punción de la arteria radial. La arteria radial generalmente se puede punzar para obtener muestras para gases arteriales o para la inserción de catéter arterial. Estos son procedimientos generalmente que se utilizan en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, antes de hacer el procedimiento es necesario evaluar si hay algún tipo de obstrucción de la cubital. Entonces, para esto, en primer lugar,
con la palma del paciente mirando hacia arriba. Se comprimen las arterias radial y cubital con los dedos, tal como está señalado aquí en la figura A. Luego se le dice al paciente que cierre y abra los puños varias veces, y antes de dejar abierta la palma, posteriormente se libera la presión de la arteria cubital sola y se observa para ver si se produce perfusión palmar en 4 a 5 segundos, ¿no? Entonces, si normalmente después de que hemos comprimido las arterias y se ha realizado el procedimiento de cerrar y abrir los puños, normalmente se vuelve pálida la palma. Y posteriormente, al liberar la arteria cubital, debería regresar a perfundirse la palma en 4 a 5 segundos. Si no se produce la perfusión palmar, hay que sospechar que hay insuficiencia de la arteria cubital y no debe realizarse el procedimiento de punción radial. Y por último, también tenemos en la evaluación de las arterias la auscultación. Se realiza auscultación sobre todo buscando soplos. Básicamente estos pueden aparecer si hay obstrucciones locales, ¿no? Entonces la aterosclerosis puede producir obstrucción de las arterias, y al producirse una obstrucción, la diferencia de presiones que ocurre a nivel de la obstrucción puede ocasionar la presencia de algún soplo. Entonces estos soplos generalmente pueden tener tono bajo y son relativamente difíciles de oír, por lo que además de auscultarse con el diafragma, se puede ayudar también con la campana del estetoscopio, ¿no? Entonces, las zonas generalmente que se utilizan para auscultar soplos, que son asiento de aterosclerosis y obstrucciones, son, en primer lugar, las aortas, las carótidas, que son comúnmente a veces afectadas por aterosclerosis y ocasionalmente pueden auscultarse soplos, las arterias subclavias, básicamente los vasos abdominales, la aorta abdominal, por ejemplo, los vasos renales, y las arterias femorales. Vamos a hablar ahora del pulso venoso. Características del pulso venoso. Durante el ciclo cardíaco, las siguientes ondas de pulso venoso se presentan, ¿no? Generalmente hay 3 ondas, son las ondas B, A y C, y 2 senos o descensos, que son el seno Y y el seno X. En primer lugar, vamos a hablar de la onda B, que vamos a ver aquí, ¿no? Que es la onda B. La onda B se produce por el llenado de volumen e incremento de la presión en la aurícula derecha, ¿no? O sea, el llenado, cuando se llena la aurícula derecha y se incrementa la presión en la misma, aparece esta onda B. Luego tenemos la onda A, que es se produce por un leve reflujo a la cava superior en el momento que se produce la contracción auricular derecha. Luego tenemos la onda C, que es el impulso retrógrado del cierre de la válvula tricúspide. Y los descensos, tenemos el seno Y, que es el vaciado de la aurícula derecha, en la fase de llenado rápido, y el seno X, la relajación de la aurícula derecha. Básicamente este pulso venoso lo observamos a nivel de la yugular, ¿no? A nivel del cuello. Entonces vamos a tratar de ubicar el pulso venoso entre el esternocleido mastoideo y la zona clavicular, la zona supraclavicular. En esa zona vamos a evaluar, se puede distinguir un latido carotidio, y también hay que evaluar el pulso yugular. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos? En primer lugar, en cuanto a características y calidad. Entonces, palpa la arteria carótida a un lado del cuello y se observa la vena yugular del otro para ver la diferencia. Realmente el pulso carotidio, el latido carotidio, tiene una sola onda y generalmente es muy viva, o sea, es muy intensa, muy pulsátil. En cambio,
el pulso venoso generalmente es un pulso ondulante, ¿no? Se evidencia ondas consecutivas. Con respecto al efecto de la respiración, el carotidio no se afecta con la respiración. En cambio, la intensidad, la amplitud del pulso venoso sí se ve afectado por la respiración. Por ejemplo, el nivel de las ondas de pulso disminuye en inspiración y aumenta con la expiración. Compresión venosa. Entonces, cuando aplicamos presión suave sobre la vena en la base del cuello, encima de la clavícula, no hay ningún efecto con respecto al latido carotidio, en cambio sí se elimina la onda de pulso. Y en cuanto a presión abdominal, si colocamos la palma con firmeza moderada sobre el cuadrante superior derecho del abdomen durante 30 segundos, no hay ningún efecto sobre el latido carotidio, pero sí puede producir cierto aumento de la prominencia, incluso en personas sanas, con respecto al pulso venoso yugular. Puede ser más visible el pulso venoso. Entonces, ¿cómo evaluamos el pulso venoso? Se coloca el paciente en decúbito dorsal, pero con el tórax inclinado a 30 grados, con la cabeza rotada hacia el lado izquierdo. Entonces evaluamos el pulso venoso entre el borde externo del esternocleidomastoideo y la clavícula. Pues en ese cuadrante, en ese triángulo, entre el esternocleidomastoideo y la clavícula. Normalmente la yugular no es visible, pero sí transmite su onda de pulso. O sea, vamos a ver una vibración allí consecutiva sobre la piel. Normalmente se visualizan dos ondas y el colapso del seno X. El seno Y generalmente no se ve en condiciones normales. Se aprecia mejor en condiciones patológicas. Entonces, ¿qué alteraciones podemos encontrar, por ejemplo, el pulso venoso? Ondas B gigante, por ejemplo. Aquí hay aumento de sangre en la aurícula derecha, característico de insuficiencia tricuspidia. Por ejemplo, el seno Y lento, por impedimento del vaciado auricular. Esto puede ocurrir en estenosis tricuspidia o presencia de mixomas auriculares. Onda A gigante, por impedimento para el vaciado auricular. Entonces la contracción auricular es más intensa para vencer la resistencia. Es característico de estenosis tricuspidia, mixoma auricular, hipertensión pulmonar severa, estenosis pulmonar severa. Onda A en cañón. Aquí hay una contracción enérgica de la aurícula derecha cuando coincide con la contracción auricular y ventricular. Entonces, característico cuando hay extrasístoles ventriculares o bloqueo auriculoventricular de tercer grado donde hay disociación auriculoventricular. Y ondas A múltiple, aquí hay varias contracciones antes que pase el impulso al ventrículo, característico del bloqueo AB de segundo grado o de flúter auricular. Luego vamos a evaluar la presión venosa central, ¿no? Entonces, ¿qué es la presión venosa central? Representa la presión media existente en la aurícula derecha y las venas cavas. Entonces, depende de la capacidad del ventrículo derecho de recibir y expulsar sangre y depende también del retorno venoso, ¿no? Nos da es un indicador de la presión también del ventrículo derecho, ¿no? Y el retorno venoso. Entonces, ¿cómo evaluamos la presión venosa central? El paciente debe estar en decúbito dorsal con una inclinación de 45 grados, como vemos en la figura superior. Hay que evaluar aquí un punto de referencia fijo que va a ser el ángulo esternal o de Lowis. Entonces, la distancia que hay entre este y la aurícula derecha más o menos es 5 centímetros. Entonces, fijamos a nivel horizontal este parámetro que es el ángulo esternal o de Lowis. Es el punto de referencia, ¿no? Luego evaluamos la vena yugular y tratamos de buscar el punto de referencia más alto, evaluable, ¿no? Entonces, y le evaluamos la distancia vertical que existe entre el punto de referencia, que en este caso es el ángulo de Lowis, y el valor más alto que se puede alcanzar cuando se visualiza la yugular. Normalmente, el valor debe ser de 3 a 4 centímetros, nada más, ¿no? Por encima de eso, podemos inferir de que el paciente tiene un incremento de la presión venosa central.
Este incremento de la presión venosa central nos va a indicar que hay incremento de las presiones de las cavidades derechas, como por ejemplo en patologías como la insuficiencia cardíaca, el cor pulmonar, ¿no? Y por último vamos a evaluar la presencia de ingurgitación yugular. Normalmente las venas del cuello no son visibles cuando el paciente está semisentado a más de 45 grados. Pero si persiste la distensión yugular por encima de 45 grados, tenemos una regurgitación yugular patológica, ¿no? Y esto es característico, ¿no?, de patologías en las cuales hay un incremento de la presión a nivel de la aurícula derecha, ¿no?, y también del ventrículo derecho. También podemos evaluar aquí el reflujo hepatoyugular, que es el aumento de la distensión yugular cuando hay una compresión del hipocondrio derecho. Estos son signos, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, ¿no? Son criterios de insuficiencia cardíaca. Y por último vamos a hablar de la evaluación de las venas periféricas, básicamente miembros inferiores, que es donde se presenta mayor patología, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad venosa crónica es una patología también frecuente y por lo tanto es necesario una adecuada evaluación de las venas de los miembros inferiores. Entonces, en primer lugar, es necesario realizar una adecuada inspección. Hay que inspeccionar las piernas para comprobar si hay varices superficiales en bipedestación y si las hay, las venas aparecen dilatadas y a menudo tortuosas, ¿no? Si se sospecha la presencia de venas varicosas, hay que hacer que el paciente se ponga de puntillas 10 veces seguidas y palpar entonces las piernas para percibir la distensión venosa. Cuando el sistema venoso es competente, la distensión de las venas desaparece en unos segundos. Entonces sospecha de insuficiencia venosa si la distensión de las venas se mantiene durante más tiempo. La enfermedad venosa tiene estadios, ¿no? Entonces, inicialmente, los primeros estadios de enfermedad venosa crónica son la aparición de telangiectasias, o arañas vasculares. O sea, vamos a ver en la piel simplemente presencia de arañitas vasculares o telangiectasias. Son básicamente dilataciones venosas, pero no son palpables. Uno pasa la mano sobre la piel y no tienen relieve, simplemente se observa una mayor dilatación de estos vasos pequeños. Luego aparecen venas reticulares, que también son dilataciones mayores a las telangiectasias, pero también no tienen relieve, o sea, no tienen bordes. Posteriormente ya aparecen las varices, como la que vemos aquí en la imagen. Básicamente, estas sí tienen relieve, si uno las palpa, son cordones venosos. Y además de la aparición ya de varices, puede aparecer cambios en la piel. Puede haber hiperpigmentación de la piel, característico, ¿no?, de la enfermedad venosa crónica. Esto se va a producir por un fenómeno de dermatitis por estasis, ¿no? Entonces se acumula ya sangre, ¿no?, residuos sanguíneos que van a ir hiperpigmentando las zonas dañadas. Y por último, pueden aparecer úlceras varicosas. Son ya estadios avanzados de enfermedad venosa crónica. Vamos a evaluar algunas maniobras para evaluar la enfermedad venosa crónica. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, la maniobra de Trendelenburg. Esta maniobra sirve para evaluar la presencia de insuficiencia venosa o insuficiencia valvular de las venas perforantes y profundas. En primer lugar, si observamos la presencia de una dilatación varicosa, como vemos en el lado izquierdo, una dilatación varicosa de la vena safena interna, entonces lo siguiente que vamos a hacer es colocar al paciente, acostar al paciente y elevar el miembro superior, el miembro inferior hasta vaciar las venas. Entonces, una vez elevado el miembro, se van a vaciar las venas por gravedad y luego vamos a colocar una ligadura por debajo del callado de la safena. Entonces, básicamente en el miembro inferior, justo por debajo de la ingle, vamos a colocar una ligadura. Entonces, luego de 30 segundos, luego de que se ha colocado la ligadura, se
se coloca al paciente de pie y se observa la extremidad después de 30 segundos y luego se retira la ligadura. Entonces, de acuerdo a los hallazgos que encontremos, vamos a determinar qué patologías encontramos. Entonces, si luego de 30 segundos las venas están colapsadas, ¿no? Y al quitar la ligadura se rellenan rápidamente, entonces nos encontramos ante la presencia de insuficiencia del callado de la safena interna. Entonces vemos aquí, tenemos las ligaduras. Después, a pesar que el paciente está de pie, vemos que no se llena nuevamente las venas. Mira, no se llenan nuevamente las venas de sangre. Pero cuando dejamos de la ligadura, cuando soltamos la ligadura, y esta rápidamente se llena nuevamente la vena, entonces aquí hay un problema de insuficiencia del callado de la safena, ¿no? Entonces es una insuficiencia en la desembocadura de la safena. La safena, antes de drenar en la femoral común, tiene un callado, se llama, ¿no? Eso es la desembocadura de la misma. Generalmente aquí puede hacer asiento de fallas en las válvulas, y esto se demuestra con este tipo de maniobra, con el hallazgo de esta maniobra. Podemos encontrar un segundo resultado. Vemos que el relleno venoso ya se produce antes de los 30 segundos. O sea, el paciente, colocamos la ligadura y lo colocamos de pie al paciente. Y de inmediato, miren, se llena la varice de sangre. Y luego de retirar la ligadura, esto no aumenta, se mantiene igual. Entonces, esto se trata de insuficiencia de las perforantes. Las perforantes son vasos, son venas que comunican las venas superficiales con las venas profundas. Generalmente se comunican, por ejemplo, pueden comunicar a las venas, por ejemplo, safenas, con las venas tibiales, las venas safenas con las venas popliteas, por ejemplo, o las venas safenas con las femorales, ¿no? Entonces, si es que luego de la ligadura, el paciente se pone de pie y de inmediato, miren, se llena esta columna venosa, significa que hay insuficiencia de las venas perforantes. Y por último, si el relleno venoso de abajo hacia arriba ocurre antes de los 30 segundos y luego de retirar la ligadura aumenta, entonces aquí hay una insuficiencia del callado de la safena y de las perforantes. O sea, hay problemas en ambos, ¿no? Tanto del callado de la safena como de las perforantes, ¿no? Este tipo de maniobra sobre todo se utiliza para evaluar la competencia de las venas perforantes y del callado de la safena, ¿no? Vamos a evaluar otra maniobra que se utiliza para buscar la presencia de obstrucciones venosas. Esta se llama la maniobra de Perthes. Entonces se evalúa la obstrucción de las venas profundas. Entonces lo que se va, vemos acá en la lámina A la presencia de una dilatación varicosa, ¿no? Una dilatación varicosa en el miembro inferior. Entonces vamos a posteriormente realizar la ligadura de la raíz de la extremidad y hay que hacer caminar rápidamente al paciente, ¿no? ¿Qué resultado obtenemos? Si las venas profundas son permeables, al realizar la caminata, la compresión de los músculos sobre las venas va a hacer que desaparezcan las varices. Entonces, si las venas profundas son permeables, no hay obstrucciones, entonces desaparecen las varices con la caminata. Pero, si la dilatación superficial es dolorosa la marcha y persiste la dilatación, ¿no? O sea, no desaparece con la caminata, es más, incrementa y es dolorosa, entonces significa que la red venosa está obstruida.
Muy bien. Esto es un resumen de la evaluación que se tiene que realizar en cuanto al examen físico vascular periférico. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto. Doctor, ¿se escucha? Sí. En el caso, por ejemplo, de una aterosclerosis, ¿uno esperaría encontrar soplos en las arterias? Sí, las ocultan las arterias. ¿O qué se esperaría, por ejemplo? Depende, o sea, depende, ¿no? Realmente podría originarse un soplo. Por ejemplo, si tenemos una estenosis carotidia y esta estenosis, por ejemplo, disminuye de repente el calibre a la mitad, de repente una obstrucción de un 50%, entonces esta disminución del área del calibre de la carótida origina una diferencia de presión entre uno y otro lado de la obstrucción. Entonces esto genera turbulencia y eso puede ocasionar la aparición de un soplo. Entonces, esto también puede ocurrir en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, puede ocurrir en la aorta abdominal, puede ocurrir en las femorales, ¿no? Eso puede ocurrir en esos casos. La aparición de ateromas en las arterias grandes, sobre todo en la femoral, la carótidas, generalmente ocurren en pacientes fumadores. Se ve bastante el paciente fumador. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos, por ejemplo, más bien la aterosclerosis es de vasos más pequeños. Por ejemplo, cuando lo que vemos en pacientes con pie diabético es la presencia de neuropatía o angiopatía, pero generalmente de las arterias de miembros inferiores distales. A diferencia del tabaquismo, que sí puede ocasionar mayor daño aterosclerótico en las arterias proximales, ¿no? Como las femorales, la aorta, las carótidas. Ujú. Pero sí podría encontrarse soplos si hay aterosclerosis de estas grandes arterias, ¿no? Ya, doctor, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro todo? ¿Queda alguna duda? Muy bien, vamos a continuar con la otra charla. Bien, vamos a hablar ahora de síndromes cardiovasculares, ¿no? Y hemos evaluado, hemos hablado del examen físico, de la región precordial, hemos hablado del examen físico del aparato cardiovascular periférico, y ahora vamos a hablar sobre síndromes cardiovasculares. Vamos a hablar de los síntomas y signos que tienen una fisiopatología común, ¿no? Cuando hablamos de síndromes hablamos de esto, ¿no? Entonces, un síndrome tiene una raíz griega que significa concurso,
es el conjunto de síntomas, signos, marcadores de laboratorio u otros exámenes, como por ejemplo el electrocardiograma, radiografía de tórax, que son concurrentes y que comparten un mecanismo fisiopatológico común. O sea, no son un agregado aleatorio de síntomas, signos, marcadores, sino que comparten un mecanismo fisiopatológico y que tienen etiología variada. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, básicamente tienen diferentes etiologías, ¿no? Puede ser infarto de miocardio, daño ocasionado por quimioterápicos, hipertensión arterial, valvulopatías, cardiopatías congénitas, miocardiopatías genéticas o miocarditis, por ejemplo. Puede tener variedad de etiología, pero tienen el mismo mecanismo fisiopatológico, ¿no? Vamos a hablar de hipertensión arterial hoy, síndromes coronarios agudos, angina estable, insuficiencia cardíaca, síndromes valvulares, los más comunes, estenosis mitral, insuficiencia mitral, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica. Vamos a hablar de cardiopatías congénitas, las más frecuentes, las acianóticas con Shunt, como por ejemplo el conducto arterioso, y cianóticas, como la tetralogía de Fallot. Y por último, el taponamiento cardíaco. Hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un síndrome, ¿no? Es un factor de riesgo, además, muy prevalente, ¿no? Miren, en el lado izquierdo se ve la prevalencia de hipertensión arterial, tanto en países de altos ingresos como de bajos a moderados ingresos. En ambos vemos un promedio, ¿no? Promedio de 28 a 30%. Miren, en los países de altos ingresos, en los varones, señala un 31.6%, las mujeres 25.3%. En los países de bajos, moderados ingresos, en varones 31.7%, mujeres 31.2%. O sea, la tercera parte de la población tiene hipertensión arterial. Aquí en el Perú, en los estudios epidemiológicos que se han realizado, encuentran que en los últimos años ha habido un incremento de la prevalencia de hipertensión arterial. El último estudio realizado en el año 2010 encuentra una prevalencia de 27.3% a nivel nacional. Y si lo vemos en las diferentes ciudades donde se han hecho estos estudios, vemos que la prevalencia es alta. Vemos aquí Chimbote, 28.4 en el 2004, y hasta un 34% en el año 2010. La hipertensión arterial no tiene cuando hablamos de hipertensión arterial esencial, no hay una etiología clara. Hay múltiples factores que pueden ocasionar el incremento de la presión arterial. Hay múltiples factores involucrados, ¿no? Entonces puede estar incrementado el gasto cardíaco o también puede estar incrementada la resistencia vascular periférica. En cuanto al incremento de la resistencia vascular periférica, puede estar incrementada por factores endoteliales, por hiperinsulinemia ocasionada por obesidad, por constricción funcional ocasionada por hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y también por hiperactividad del sistema nervioso simpático. A su vez, la hiperactividad del sistema nervioso simpático puede incrementar la contractibilidad y también puede haber factores asociados a un incremento de la precarga, como retención de sodio, disminución de la filtración glomerular, ingesta excesiva de sodio que puede incrementar el volumen plasmático y la precarga, ¿no? Entonces, hay diferentes factores que pueden estar asociados a hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial básicamente está asociada al daño de órganos blancos, sobre todo cardíaco, ¿no? Está asociado a hipertrofia ventricular izquierda y aparición de fibrilación auricular. La hipertensión está asociada también a aterosclerosis, a remodelación vascular, está asociada a retinopatía hipertensiva y también a daño renal, ¿no? Daño renal, la presencia de enfermedad renal crónica
desde los estadios iniciales hasta la enfermedad renal avanzada que requiere hemodiálisis. Normalmente, la mayor parte de casos de hipertensión se trata de hipertensión esencial. 95%, más del 95% de los casos se llama hipertensión esencial porque no tiene una etiología específica. En un 5% puede encontrarse causas, como por ejemplo la apnea del sueño, enfermedad renovascular, endocrina, puede haber hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing, feocromocitoma, o puede ser congénitas como la coartación de aorta. ¿Cómo diagnosticamos hipertensión arterial? Básicamente se hace a través de la toma de presión arterial, no hay otra manera de diagnosticarla. La mayor parte de casos de pacientes con hipertensión no tienen sintomatología, no tienen una sintomatología específica, generalmente no da molestias. Entonces, para esto hay que utilizar un tensiómetro validado, que puede ser aneroide digital. El paciente tiene que estar bien sentado, en reposo por lo menos 5 minutos, con brazos descubiertos, no haber fumado, ingerido café, alcohol en los últimos 30 minutos. Hay que ubicar la arteria braquial, colocar el brazalete a 2 centímetros por encima del pie del codo. En primer lugar hay que tomar la presión palpatoria. Para esto hay que palpar el pulso de la arteria radial e insuflar lentamente. El valor de la presión arterial cuando desaparece el pulso corresponde a la presión sistólica palpatoria. Luego colocamos el estetoscopio a nivel de la arteria braquial. Insuflamos 30 milímetros de mercurio por encima del valor de la presión arterial sistólica palpatoria referencial y luego se desinfla lentamente. Entonces, cuando aparece el primer ruido, estamos ante la primera fase de Korofkov, que corresponde a la presión sistólica. Seguimos desinflando el sistema. Cuando aparece el último ruido, cuando desaparece el último ruido, estamos ante la quinta fase de Korofkov, que corresponde a la presión diastólica. Se debe obtener por lo menos 2 registros en intervalos de 2 minutos y considerar el valor promedio. En cuanto a la hipertensión arterial, entonces vamos a llamar hipertensión por encima de 140. Por encima de 140 de presión sistólica o por encima de 90 milímetros de mercurio de presión diastólica. Lo importante de reconocer a los pacientes con hipertensión arterial es reducir la presión arterial para reducir eventos cardiovasculares, ¿no? El tratamiento antihipertensivo adecuado reduce el infarto de miocardio, reduce eventos de accidente cerebrovascular y sobre todo reduce la aparición de insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, en los pacientes con hipertensión arterial hay que mantener la presión de acuerdo a las metas y tratar de llegar la presión a una meta de 130, generalmente en los pacientes no complicados con respecto a presión sistólica, y la presión diastólica tratar de llevarla a entre 70 y 79 milímetros de mercurio. Esas son las metas para el tratamiento antihipertensivo. Y básicamente en cuanto a la estrategia de tratamiento de hipertensión no complicada, inicialmente se recomienda utilizar terapia dual, ¿no? Terapia dual, o sea, la asociación de 2 fármacos, que puede ser un IECA o un bloqueador receptor de angiotensina, más un calcio antagonista o una tiazida, ¿no? Entonces, esas son la terapia inicial. Luego, después de 2 semanas más o menos, reevaluar al paciente y si se ha controlado la presión, se mantiene con esa terapia inicial. Si no se controla, se puede agregar un tercer fármaco. En el caso que ya se esté usando un calcio antagonista, se puede agregar una tiazida. Y si la terapia inicial fue de un IECA más una tiazida, se puede agregar un calcio antagonista. Si a pesar de usar adecuadamente 3 fármacos en dosis óptima, no se controla la presión, se habla de hipertensión resistente y se puede agregar al tratamiento espironolactona o beta bloqueadores.
Vamos a hablar ahora de síndromes coronarios agudos y angina estable. Básicamente estos dos síndromes ocurren por enfermedad coronaria aterosclerótica, ¿no? Son manifestaciones de aterosclerosis en las arterias coronarias, con manifestaciones distintas. O sea, en estos casos, la fisiopatología es común con respecto a la aterosclerosis, ¿no? Ambos comparten comúnmente la presencia de aterosclerosis. La diferencia va a ser la manifestación clínica, ¿no? En la angina estable se va a producir básicamente por una disminución progresiva de la luz de una arteria coronaria, de una o varias arterias coronarias por aterosclerosis. En cambio, el síndrome coronario agudo se va a producir por un fenómeno que se llama aterotrombosis. O sea, las placas de ateroma se van a romper y van a formar un trombo, el cual de manera aguda ocluye una arteria coronaria. Y acá tenemos el espectro de la enfermedad coronaria aterosclerótica. Inicialmente ocurre disfunción endotelial, se puede ya presentar una estría grasa en las arterias. Esto puede ocurrir desde los primeros años de vida. Bueno, esta placa en décadas va incrementando su tamaño, su volumen, ¿no? Entonces, y puede evolucionar a la angina estable después de varias décadas si hay una obstrucción significativa que reduce la luz coronaria, o esta placa podría romperse, erosionarse y formar de manera súbita un coágulo que reduce o obstruye totalmente la luz de la arteria, llevando a un síndrome coronario agudo. Vamos a hablar de los síndromes coronarios agudos. Vemos aquí cómo pueden evolucionar las placas de ateroma, ¿no? Cuando tenemos, en el lado izquierdo, por ejemplo, tenemos una placa inestable o vulnerable. Una placa inestable o vulnerable, generalmente hay un gran contenido lipídico. Tenemos el core o el centro de la placa tiene un núcleo lipídico muy grande, el cual tiene abundantes células inflamatorias, ¿no? Como macrófagos activados. Estos tienen una gran actividad quimiotáctica y producen también interleuquinas. Hay células inflamatorias, ¿no? Como monocitos en la pared de la placa. La capa fibrosa generalmente es delgada y generalmente se va adelgazando. Puede haber un endotelio erosionado y hay escasas células musculares lisas. A este tipo de placa se le llama placa inestable o vulnerable y es susceptible a la laceración, a la ruptura y a la formación de trombos. Al lado derecho vemos una placa estable que tiene un núcleo lipídico más pequeño, pocos macrófagos, ausencia de células inflamatorias, tiene una capa fibrosa gruesa, y generalmente este tipo de placas puede ir evolucionando, progresando, y puede disminuir de manera gradual la luz de las arterias y dar como manifestación angina estable. La inflamación es característica de la fisiopatología de la aterotrombosis. Entonces, cuando hay un núcleo lipídico con cantidad de macrófagos activados, estos macrófagos, aparte de su actividad quimiotáctica y la producción de interleuquinas, también pueden producir sustancias como metaloproteinasas, los cuales degradan la elastina, el colágeno, y disminuyen la pared fibrosa, hacen débil la cubierta fibrosa de la placa, y la vuelven susceptible a la ruptura, ¿no? Entonces se rompe la placa y esto ocasiona la presencia de un trombo. Una vez que se ha producido un trombo, ha roto la placa aterosclerótica, entonces expone su contenido al sistema de coagulación. Tenemos una lesión endotelial, entonces esta lesión endotelial activa el factor tisular. A su vez, el factor tisular activa el factor 7, lo convierte en factor 7 activado. El factor 7 activado convierte el factor 10 en factor 10 activado. El factor 10 activado más el factor 5 activado van a convertir la protrombina en trombina.
A su vez, la trombina va a convertir el fibrinógeno en fibrina, y a su vez la trombina también es un factor que participa en la activación y agregación plaquetaria. Al final, tanto estas plaquetas agregadas con la fibrina forman un trombo. Entonces, cuando hay una ruptura de placa, hay exposición de colágeno y factor de von Willebrand, va a haber adhesión y activación plaquetaria, va a haber activación conformacional de las glucoproteínas 2B3A en la superficie de las plaquetas, se va a producir agregación plaquetaria. Esta ruptura de placa va a producir exposición del factor tisular, activación de los factores 9 y 10, generación de trombina, formación de fibrina, y se va a formar un trombo rico en plaquetas, ¿no? Debido a la formación de fibrina y la agregación plaquetaria. Entonces, este trombo formado en la arteria coronaria reduce de manera súbita, ¿no?, el flujo en esta arteria. Entonces, además de la reducción aguda, se va a producir inflamación, va a haber vasoconstricción también de esta arteria, y también microembolismo. Se va a romper en pequeños, pues se pueden desprender pequeños fragmentos de este trombo, los cuales migran a la circulación, a la microcirculación, produciendo microembolia. Entonces esto va a ocasionar una isquemia aguda. O sea, al disminuir el oxígeno que requiere el miocardio, se va a producir isquemia, ¿no?, lo cual se va a caracterizar por la presencia de angina. Esa isquemia, a su vez, va a producir daño ventricular, ¿no? Entonces, al disminuir la concentración de oxígeno, va a producir daño, ¿no? Se va a producir necrosis ventricular, disfunción ventricular. Y esto puede llevar a insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico. Al producirse isquemia y al haber menos oxígeno en las células miocárdicas y en las células de conducción, entonces esto predispone a la aparición de arritmias cardíacas, arritmias malignas, como por ejemplo la taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y muerte súbita, o también puede haber arritmias supraventriculares como fibrilación auricular. Y esto se puede convertir en un círculo vicioso, ¿no? La isquemia ocasiona arritmias, las arritmias pueden agravar más la isquemia, las arritmias pueden reagudizar más la disfunción ventricular y viceversa, ¿no? Y esto en general puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, el cuadro clínico del paciente con síndrome coronario agudo, realmente hay un dolor retroesternal, generalmente intenso, puede durar desde 30 minutos a varias horas, la sensación es como una sensación de opresión, puede haber irradiación de esta sensación opresiva al brazo izquierdo, al cuello, a la mandíbula, puede haber síntomas acompañantes como diaforesis, disnea, náuseas, y en ancianos y diabéticos puede haber síntomas atípicos como disnea o síncope. Entonces, los síndromes coronarios agudos los vamos a clasificar de acuerdo al hallazgo del electrocardiograma a su ingreso del paciente por emergencia, en dos tipos, ¿no? Síndrome coronario con elevación del segmento ST y el síndrome coronario sin elevación del segmento ST. El síndrome coronario con elevación del segmento ST se va a producir cuando hay una oclusión total de la arteria coronaria. Y básicamente esta manifestación va a ocasionar que en el electrocardiograma se vea esta imagen de supra-nivel del segmento ST. Y cuando hay una obstrucción parcial, ¿no?, del trombo, o sea, el trombo ocasiona una oclusión parcial en la arteria coronaria, entonces lo que se va a manifestar es un infradesnivel del segmento ST o inversión de la onda T, y vamos a llamar a este síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Entonces, la diferencia va a ser sobre todo por el tratamiento que van a recibir. Los pacientes que tienen supra el nivel del segmento ST, en estos pacientes hay que realizar fibrinolisis o angioplastía, es decir, tratar de reperfundir inmediatamente la arteria obstruida, además de recibir tratamiento con anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, beta bloqueadores. Los pacientes sin elevación del segmento ST no se utiliza fibrinolisis,
Básicamente estos pacientes deben recibir antiagregación plaquetaria, anticoagulación, beta bloqueadores. Entonces vemos aquí el tratamiento. Si es un síndrome coronario agudo con elevación de cemento ST, estos pacientes van a necesitar reperfusión, ¿no? Que puede ser mecánica por angioplastía primaria o farmacológica a través de fibrinolisis. Y en general, todos los síndromes coronarios agudos tienen que recibir anticoagulación, antiagregación plaquetaria, beta bloqueadores o puede recibir también nitratos. Ahora vamos a hablar de la angina estable o enfermedad coronaria aterosclerótica crónica. Bueno, acá vemos la circulación coronaria. Lo característico de la circulación coronaria que es que estas arterias son arterias epicárdicas y circulan sobre la superficie epicárdica del corazón, y a partir de esta superficie epicárdica tienen perforantes. Y estas perforantes son las que van a irrigar el miocardio. Generalmente la parte final donde llega esta irrigación es el subendocardio, de la parte del miocardio adyacente al subendocardio. Y esta generalmente es la parte del miocardio que generalmente es alterada inicialmente si hay una obstrucción coronaria. La mayor parte del flujo coronario se produce en diástole, a diferencia de la irrigación del músculo esquelético, que generalmente se produce en sístole. Acá el 80% del flujo coronario se produce en diástole. Y la isquemia es el desbalance que hay entre el flujo de sangre del miocardio y sus requerimientos. Normalmente debe existir un equilibrio entre aporte y demanda de oxígeno. A mayor demanda, como puede ocurrir cuando hay mayor contractibilidad, frecuencia cardíaca aumentada, incremento de la tensión sistólica, como por ejemplo cuando se realiza ejercicio, debe incrementar el aporte. Y el aporte se produce sobre todo por autorregulación, ¿no? Entonces hay una autorregulación que permite, a pesar de que se incrementa la demanda de oxígeno, en condiciones como por ejemplo el ejercicio, se mantiene el flujo coronario. Pero cuando hay una obstrucción, ¿no? Cuando hay una obstrucción severa del flujo coronario, este aporte es reducido de manera súbita y esto va a ocasionar isquemia. Y básicamente si hay una obstrucción severa, por ejemplo en el caso de una aterosclerosis que reduce de manera progresiva la luz coronaria, la presencia al realizar ejercicio, muchas veces no se puede mantener la demanda por el aporte reducido debido a la obstrucción aterosclerótica. Y esto va a ocasionar angina durante el esfuerzo. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico del paciente con angina estable? Básicamente es dolor torácico. Por eso es importante la semiología del dolor para identificar si el dolor es un dolor cardíaco isquémico o el dolor que puede presentar el paciente de repente es un dolor no cardíaco. Entonces, la angina, la angina básicamente es el dolor cardíaco por isquemia miocárdica. Eso es angina, ¿no? Generalmente la característica de la angina es una sensación de estrangulamiento, malestar, dolor opresivo retroesternal irradiado al cuello, mandíbula o brazo izquierdo, con el esfuerzo físico o estrés emocional, que se alivia con el reposo o la administración de nitratos. Entonces, en base a eso podemos definir angina típica, si hay dolor retroesternal opresivo, si el síntoma es provocado por ejercicio o estrés emocional, y si calma con el reposo o con la administración de nitratos. Entonces, si cumple los tres criterios, tiene claramente la definición de angina típica. Si presenta solamente dos de estas características, le vamos a llamar angina atípica. Y si tiene solamente una característica, posiblemente se trate de un dolor torácico no cardíaco. Entonces, con esta semiología, con estas características, hay tablas, se llaman de evaluación pretest, que sirven más o menos para hacer un pronóstico, para estimar la probabilidad de tener enfermedad coronaria. Por ejemplo, si el paciente tiene
angina típica, y es un hombre, por ejemplo, de 60 a 69 años, tiene una probabilidad del 94% de enfermedad coronaria. Una probabilidad muy alta. Pero si tenemos un dolor no anginoso, o sea, no tiene, depende de un dolor punzante, no asociado al esfuerzo, y tampoco que calma con el reposo, no tiene ninguna relación con el ejercicio, y se trata, por ejemplo, de una mujer, entonces la probabilidad de tener enfermedad coronaria, miren, es muy baja, miren, solamente del 2%. Y si es un hombre, del 4%. Entonces hay que evaluar adecuadamente la semiología, y en base a la edad del paciente se puede hacer un estimado de la probabilidad de tener o no enfermedad coronaria. Entonces, aparte de la semiología, entonces el diagnóstico se puede corroborar con electrocardiograma. De repente, con el electrocardiograma podemos encontrar algunos hallazgos, como por ejemplo ya la presencia de necrosis, como en el caso superior, que evidencia que el paciente en algún momento tuvo un infarto de miocardio. Podemos encontrar isquemia miocárdica, pero en ocasiones un electrocardiograma puede ser normal, a pesar que el paciente que tenga enfermedad coronaria. Entonces tiene una baja sensibilidad. Entonces, si tenemos un electrocardiograma normal, pero el paciente tiene un cuadro clínico característico, posiblemente tengamos que hacer un test de esfuerzo, un test de estrés, para inducir isquemia y poder diagnosticar la enfermedad coronaria, ¿no? Entonces, generalmente podemos utilizar estrés miocárdico con diferentes modalidades. Generalmente la principal modalidad que utilizamos para producir estrés miocárdico es el ejercicio. Entonces el ejercicio ocasionamos un estrés, incrementamos las demandas de oxígeno en el miocardio, y esto puede inducir isquemia. Y esta isquemia podemos evaluarla a través de síntomas, a través de cambios en el electrocardiograma, ¿no? Como lo que hacemos, por ejemplo, en una prueba de esfuerzo, o podemos evaluar también presencia de trastorno de motilidad, como por ejemplo cuando realizamos ecocardiografía de estrés. Entonces la prueba de estrés, la ergometría o prueba de esfuerzo, generalmente es la prueba más utilizada para corroborar la presencia de angina estable, ¿no? Para desencadenar isquemia debido a un incremento, ¿no?, de la demanda de oxígeno del miocardio, y demostrar que la obstrucción coronaria hace que la disminución del flujo coronario haga que la oferta sea insuficiente para las demandas de la misma. Entonces, se produce un desbalance entre oferta y demanda de oxígeno, y puede ocasionarse angina y cambios en el electrocardiograma, ¿no? También hay otras modalidades para evaluar la presencia de isquemia miocárdica, como la ecocardiografía de estrés con ejercicio, pero básicamente el método fisiológico que más accesible para realizar esta inducción de estrés para desencadenar isquemia es la ergometría. Vamos a hablar ahora, hemos hablado aquí ya de angina estable. Vamos a hablar de otro síndrome, insuficiencia cardíaca. Básicamente, en cuanto a su fisiopatología, en primer lugar ocurre una injuria a los miocitos y matriz extracelular. Esta injuria, ya hemos señalado, puede ser ocasionada por diferentes causas que vamos a ver después. Entonces, esto puede llevar a remodelación ventricular, esta injuria, y la remodelación ventricular puede llevar a un desbalance neurohumoral, expresión de citoquinas, cambios inmunes inflamatorios, fibrinolisis alterada. También puede ocasionar apoptosis, expresión genética alterada, estrés oxidativo. Y esto puede llevar, a su vez, a cambios eléctricos, vasculares, renales, hematológicos y otros efectos que van a ocasionar el síndrome de falla cardíaca. Este desbalance neurohumoral sobre todo se va a caracterizar por la activación de sistemas como el sistema renina-angiotensina-aldosterona y sobreactivación del sistema adrenérgico. Vemos acá cómo interactúa el sistema renina-angiotensina-aldosterona en toda el continuum de la enfermedad cardiovascular, ¿no? Por ejemplo, aquí en la insuficiencia cardíaca hay un incremento de la actividad de este sistema,
el cual lleva a remodelación, dilatación cardíaca, disfunción sistólica y a la muerte del paciente. Acá vemos algunos de los sistemas involucrados en la fisiopatología y también las drogas que se utilizan para bloquear la activación de estos sistemas. Por ejemplo, tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que está hiperactivado en insuficiencia cardíaca, y vemos acá las acciones de la angiotensina 2 en el receptor AT1, lo que va a llevar a vasoconstricción, retención de sal y agua, remodelación. Entonces aquí se puede actuar en el sistema renina-angiotensina con los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, así como los bloqueadores del receptor de angiotensina, ¿no? También puede haber activación adrenérgica, que puede llevar igual a estos efectos deleterios, como remodelación, ¿no? daño miocárdico. Y aquí se van a actuar los betabloqueadores como fármacos para detener esta actividad adrenérgica. Tenemos otros mecanismos, como por ejemplo el tema de los péptidos natriuréticos. En la insuficiencia cardíaca hay un incremento de los péptidos natriuréticos, y estos péptidos natriuréticos son eliminados por una enzima que se llama la nefrilicina. Aquí actúa otro fármaco que se llama el inhibidor de nefrilicina, ¿no? Degradando esta enzima, por lo tanto, incrementando la acción de estos péptidos, los cuales tienen un efecto benéfico, ¿no? Como diuresis, natriuresis, vasodilatación, antiproliferación, disminución del tono simpático. Aquí vemos los efectos deleterios de la angiotensina 2, mire. Produce vasoconstricción anormal, activación del sistema nervioso simpático, incremento de la aldosterona, incremento de la vasopresina, de la endotelina, remodelación por crecimiento de miocitos, crecimiento del músculo liso vascular, incremento del colágeno, produce trombosis, agregación plaquetaria, radicales libres. Acá tenemos el sistema clásico del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos el angiotensinógeno, que se va a convertir en angiotensina por efecto de la renina, la angiotensina 1 en angiotensina 2 por efecto de la enzima convertidora de angiotensina, la angiotensina 2 va a actuar en este receptor AT1 y va a producir mayor retención de sodio, y además va a estimular la producción de aldosterona. La aldosterona también juega un papel muy importante en la remodelación, en la fibrosis miocárdica, y también aquí este es otro target, otro objetivo para el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca, a través de los bloqueadores de los receptores de aldosterona, ¿no? Bloqueadores de mineralocorticoides, como es el caso de la espironolactona. Y acá tenemos otro fármaco que en los últimos años se ha estudiado bastante y ya está aprobado para usarse también en insuficiencia cardíaca, que son los inhibidores de SGLT2, los cuales reducen la absorción renal de glucosa y tienen un efecto natriurético, ¿no? Tienen efectos benéficos, tienen efectos metabólicos, mejoran el rendimiento metabólico del miocardio, y también tiene un efecto hemodinámico en el glomérulo renal. Entonces, estas drogas producen protección cardiovascular y renal. La insuficiencia cardíaca se diagnostica por síntomas y signos característicos de insuficiencia cardíaca. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, los criterios de Framingham y la evidencia objetiva de anomalía estructural cardíaca, que generalmente el gold estándar es ecocardiografía. Y también podemos evaluar la presencia de incremento de péptidos natriuréticos. Evidencia de aumento, la presencia del aumento de los péptidos natriuréticos nos señalan que hay aumento de la presión o volemia intraventricular. Acá tenemos los criterios clínicos de Framingham para catalogar el síndrome, reconocer el síndrome. Criterios mayores tenemos ortopnea o disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, crepitantes, la presencia cardiomegalia en la radiografía de tórax, edema agudo de pulmón, galope de tercer ruido, presión venosa central incrementada, reflujo hepatoyugular,
Dentro de los criterios menores tenemos edema malleolar, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia mayor de 120 latidos por minuto, pérdida de más 4.5 kilogramos cuando usamos diurético. Acá tenemos signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Esto, por ejemplo, es de la guía europea de cardiología. Es muy parecido realmente a lo de Framingham. Síntomas típicos, signos específicos. Dentro de los signos más específicos, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, tercer ruido cardíaco. Acá tenemos divididos si estos síntomas o signos son por congestión o por bajo gasto cardíaco, ¿no? Por congestión, síntomas disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, signos crepitantes, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, tercer ruido cardíaco, impulso apical desplazado, edema periférico, taquipnea. Y por bajo gasto cardíaco, síntomas astenia, confusión, especialmente en ancianos, hiporexia, signos, extremidades frías, oliguria, presión de pulso estrecha, hipotensión. Para llegar a un diagnóstico, también nos puede ayudar un electrocardiograma, nos puede orientar sobre todo al diagnóstico etiológico. De repente podemos encontrar signos de necrosis, isquemia, dilatación de cavidades, signos de pericardiopatía. La radiografía de tórax también nos puede ayudar. Podemos encontrar las características líneas B de Kerley debido a edema pulmonar y podemos encontrar la presencia de índice cardiotorácico incrementado. Básicamente el gol estándar aquí para confirmar el daño estructural es la ecocardiografía, la cual nos permite evaluar no solamente la parte estructural, sino la parte funcional. Nos permite evaluar también la presencia el incremento de las presiones en las cavidades cardíacas, incremento de las presiones ventriculares, encontrar signos ecocardiográficos de daño estructural y también funcional el miocardio. Aquí vemos imágenes de ecocardiografía. El lado derecho vemos una imagen bidimensional. Vemos acá, por ejemplo, vemos una marcada hipertrofia ventricular izquierda en este paciente, pero una contractibilidad adecuada, pero sin embargo hay alteraciones del llenado ventricular. En la parte inferior vemos la evaluación del Doppler, ¿no? Esta evaluación del Doppler me permite evaluar el flujo a través de las cavidades cardíacas. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver el flujo mitral, ¿no? El flujo del llenado del ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Y podemos evaluar a través de ella la presencia de incremento de las presiones ventriculares. Y aquí en el lado derecho podemos evaluar el Doppler tisular, por ejemplo, que es básicamente el Doppler obtenido del movimiento de las paredes ventriculares. Entonces, con estos hallazgos, por ejemplo, en este caso, podemos concluir que este paciente tiene disfunción diastólica. Tiene buena contractibilidad, pero sin embargo tiene hipertrofia ventricular izquierda y tiene una alteración del tejido miocárdico, lo que ocasiona un incremento de las presiones de las cavidades cardíacas. Por lo tanto, tiene insuficiencia cardíaca, pero con fracción de eyección preservada. Y aquí vemos otro caso. Acá vemos un paciente con una fracción de eyección reducida. Acá sí vemos un paciente con una fracción de eyección disminuida, ¿no? Vemos acá este paciente tiene una fracción de eyección, por ejemplo, de 38%, ¿no? Las cavidades cardíacas marcadamente dilatadas, la contractibilidad, miren, está disminuida, y también tiene alteraciones de las presiones ventriculares, como vemos aquí, está alterado, ¿no? El flujo de la válvula, el flujo de sangre que ingresa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, y también está disminuido el Doppler tisular. Entonces, de acuerdo al valor de la fracción de eyección de la ecocardiografía, podemos clasificar a los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, si la fracción de eyección es menos de 40%, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección media, si la fracción de eyección está entre 40 y 49, pero además hay síntomas, signos y de insuficiencia cardíaca, presencia de péptidos natriuréticos elevados, y en la ecocardiografía, enfermedad cardíaca estructural en la ecocardiografía, ¿no? Y
Por último, tenemos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, si la fracción de eyección es mayor de 50, pero hay criterios clínicos de insuficiencia cardíaca, presencia de péptidos natriuréticos elevados y también daño estructural en el corazón demostrado por ecocardiografía. En cuanto a la clasificación de la insuficiencia cardíaca por estadios, acá tenemos dos clasificaciones. Una es de American Heart Association, el cual evalúa de acuerdo a la presencia de sintomatología y de cambios estructurales o factores de riesgo. En primer lugar, habla un estadio A. Son pacientes que tienen alto riesgo para insuficiencia cardíaca, pero sin cambios estructurales, como por ejemplo pacientes con hipertensión o enfermedad coronaria, enfermedad cardíaca estructural, pero sin síntomas de insuficiencia cardíaca, es el estadio B. Luego tenemos el estadio C, ya hay insuficiencia cardíaca con síntomas, ¿no? Tenemos enfermedad cardíaca estructural con síntomas ya de insuficiencia. Y por último tenemos el estadio D, cuando hay insuficiencia cardíaca refractaria que requiere intervención especializada. Tenemos también otra clasificación, que es la de Nueva York, que permite evaluar básicamente en función de la clase funcional. Entonces, la clase funcional 1 es cuando no hay disminución no está restringida la capacidad física del paciente. El paciente puede hacer su actividad física normal, es asintomático. La clase funcional 2, el paciente ya tiene síntomas y con el ejercicio moderado. Las actividades moderadas están reducidas. La clase funcional 3, el paciente tiene síntomas con ejercicios mínimos, como por ejemplo comer, peinarse, vestirse. Y por último, el estadio 4, cuando el paciente ya tiene síntomas en reposo. Acá vemos en el continuum de la enfermedad cardiovascular los estadios, ¿no? De American Heart Association. Vemos aquí el estadio A, factores de riesgo, pero sin daño estructural. El estadio B, ya hay remodelación cardíaca, por ejemplo, en hipertrofia ventricular izquierda, pero no hay sintomatología. El estadio C, ya hay daño estructural y sintomatología. Y el estadio D, en el cual hay una falla cardíaca avanzada. Y vemos aquí también los estadios de Nueva York. Estadio 1, no hay síntomas. El 2, hay síntomas moderados. El 3, hay sintomatología en pequeños esfuerzos. Y el 4, en reposo. El tratamiento se utiliza básicamente según la clase funcional, ¿no? Ya hemos hablado en cuanto a en la fisiopatología qué fármacos utilizamos. Realmente, si el paciente ya tiene un estadio B, no tiene daño estructural, por ejemplo, después de un infarto de miocardio, se puede utilizar IECAS o betabloqueadores. Si el paciente ya tiene sintomatología, está en una clase funcional 2, por ejemplo, un estadio C, se utiliza IECAS, betabloqueadores, ¿no? Podemos utilizar también ARNI, ¿no? O sea, inhibidores de nefrilicina, más el bloqueador de la angiotensina, y también los inhibidores de SGLT, ¿no? Y los estadios de la enfermedad cardíaca ya avanzada, todas las drogas ya anteriormente señaladas, incluido también espironolactona, y también algunos dispositivos podrían utilizarse, ¿no? Y la posibilidad de trasplante cardíaco. Entonces, estos son los 5 pilares de la terapia de falla cardíaca con fracción de eyección reducida, de acuerdo a la evidencia en los últimos años. Inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o bloqueador del receptor de angiotensina, inhibidor de nefrilicina, betabloqueadores, antagonistas del receptor de mineralocorticoide, en este caso espironolactona, inhibidores de SGLT2. Vamos a hablar ahora de síndromes valvulares. Estenosis mitral. En la estenosis mitral hay una reducción del área de la válvula mitral. Generalmente la etiología más común es carditis reumática. O sea, la fiebre reumática produce inflamación y va a dejar como secuela una fibrosis de la válvula, la cual progresivamente se va reduciendo el área valvular.
Entonces la válvula se estrecha y limita el flujo del llenado del ventrículo izquierdo. Normalmente el área valvular normal tiene 4 centímetros cuadrados, pero ya cuando está por debajo de 1 centímetro, de 1.5 centímetros cuadrados, estamos ante una estenosis moderada, y estenosis severa si es menor de 1 centímetro cuadrado. Entonces, como características, el cuadro clínico característico es disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, palpitaciones, y complicaciones pueden ser embolia sistémica, ¿no? La producción de coágulos en la orejuela izquierda que se pueden desprender y pueden ocasionar accidente cerebrovascular o embolismo a miembros inferiores. ¿Qué signos encontramos en estos pacientes? Primer ruido aumentado, si la estenosis no es calcificada. El primer ruido puede estar disminuido si hay una calcificación severa. Podemos encontrar desdoblamiento del primer ruido, chasquido de apertura, la presencia de un soplo mesodiastólico mitral áspero de bajo tono. Esto de sonido generalmente es mejor audible con la campana y en decúbito lateral izquierdo. Vamos a ver el otro síndrome, la insuficiencia mitral. Aquí, a ver, se va a producir por un daño en la válvula mitral, que puede ser de diferente etiología, puede ser reumático también, puede ser isquémico, por ejemplo, si se ha dañado un músculo papilar, o se ha roto de repente una cuerda tendínea, puede ocurrir un desequilibrio que ocasiona la regurgitación, la incompetencia de la válvula mitral y el reflujo del ventrículo a la aurícula izquierda. Entonces, se va a producir la incompetencia valvular, una sobrecarga de volumen, dilatación del ventrículo izquierdo. Puede haber diferentes etiologías como isquemia, necrosis o ruptura del músculo papilar, puede ser reumática, puede ser degenerativa, puede ser también endocarditis que destruyen la válvula. Los síntomas, igual, disnea de esfuerzo, puede haber disnea paroxística nocturna. Como signos, puede haber el primer ruido puede estar disminuido, el segundo ruido puede estar desdoblado, puede haber un tercer ruido cardíaco. El soplo característico es un soplo holosistólico de tono alto, calidad soplante, áspero, a menudo bastante intenso, que generalmente puede borrar el segundo ruido y que se escucha mejor en el ápex y se irradia desde el ápex hacia la base o la axila izquierda. También puede palparse un frémito, ¿no? Si es muy intenso el soplo. La estenosis aórtica. En la estenosis aórtica hay una reducción del área de la válvula aórtica, generalmente por degeneración de la válvula y disminución del área, ¿no? La etiología puede ser bicúspide, congénita, que generalmente es la etiología más frecuente. O sea, esto se debe básicamente a una mala formación de la válvula. Normalmente la válvula aórtica tiene 3 hojas, es una válvula tricúspide, tiene 3 hojitas, pero en ocasiones se van a formar solamente 2 valvas. Entonces tenemos una válvula aórtica bicúspide. Y esto generalmente no da síntomas o no genera problemas hasta varias décadas después de la vida. Después de la cuarta, quinta década de la vida, puede ocurrir ya sintomatología. O puede ser la etiología también degenerativa, que es más común en ancianos, ¿no? Entonces, la sintomatología de la estenosis aórtica es disnea de esfuerzo, angina y síncope. Estos son los 3 síntomas característicos de la estenosis aórtica. En cuanto a los signos, puede haber un segundo ruido aumentado, en caso de estenosis no calcificada, un segundo ruido disminuido si hay una calcificación severa de la válvula aórtica, va a haber desdoblamiento paradójico del segundo ruido, un soplo mesosistólico en foco aórtico de tono alto, áspero, irradiado al cuello y con tril palpable, y pulso parvus tardus. Tenemos ahora la insuficiencia aórtica. Se va a producir una incompetencia valvular que permite el reflujo de la aorta al ventrículo izquierdo. Va a haber sobrecarga de volumen, dilatación del ventrículo izquierdo. La etiología puede ser reumática, degenerativa, puede ser endocarditis también.
Los síntomas, disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna. Y los signos, generalmente se escucha un soplo protodiastólico en decreciendo, soplante en foco aórtico y aórtico accesorio, un impulso apical desplazado a la izquierda por dilatación del ventrículo izquierdo y un característico pulso célere o en martillo de agua. Vamos a hablar ahora de las cardiopatías congénitas. Vamos a hablar de las más comunes. De la más común, vamos a tener dos tipos de cardiopatías. Cardiopatías acianóticas y cianóticas. Clínicamente se las ha clasificado básicamente por la presencia o no de cianosis, ¿no? Entonces, las cardiopatías congénitas acianóticas, hay también algunas, aquellas con shunt izquierda-derecha y otras sin shunt izquierda-derecha. Las más comunes son aquellas que tienen un shunt, o sea, hay un defecto en las paredes auriculares, ventriculares, o la presencia de un conducto arterioso que hacen una mezcla, permite que pase sangre del lado izquierdo al lado derecho del corazón. Eso se llama un shunt, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una de ellas, el conducto arterioso. Entonces, podemos tener shunts a través de la comunicación interventricular, o sea, por un defecto del tabique ventricular, puede haber un defecto del tabique interauricular y también a través de los grandes vasos, que es el conducto arterioso. Aquí estoy presentando el conducto arterioso, que es un tipo de cardiopatía congénita, ¿no? Eso es una comunicación anormal, es un remanente fetal, porque básicamente el conducto arterioso es parte de la circulación fetal que tiene que cerrarse al momento del nacimiento. Es una comunicación anormal entre la aorta descendente y la arteria pulmonar. Hay una sobrecarga de volumen en las cavidades izquierdas, hay dilatación del ventrículo izquierdo, hay hiperflujo pulmonar y hay hipertensión pulmonar. Los síntomas, igual disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna. La severidad está en función del diámetro. Generalmente, al ser una cardiopatía congénita, si el defecto es grande, generalmente limita el crecimiento del lactante, le dificulta las actividades como, por ejemplo, hasta lactar, y también, pues, si es severa, puede condicionar una desnutrición en el recién nacido, en el lactante. En cuanto a los signos, el soplo característico es un soplo sistodiastólico en maquinaria, en el foco pulmonar, y podemos encontrar también un pulso célere. Y acá tenemos la cardiopatía congénita cianótica. Dentro de ellas, la más común, la tetralogía de Fallot. Aquí, en los defectos que vamos a encontrar, va a haber una estenosis infundibular pulmonar, o sea, hay un estrechamiento en el tracto de salida del ventrículo derecho, o sea, en el infundíbulo pulmonar. Hay una comunicación interventricular, hay cabalgamiento de la aorta sobre el septum interventricular, o sea, la aorta está cabalgando el septum interventricular, y hay hipertrofia ventricular derecha. Entonces aquí está reducida el flujo pulmonar, o sea, al haber un estrechamiento del infundíbulo pulmonar, hay una disminución del flujo en las pulmonares. Entonces está reducido el flujo pulmonar. Al no pasar la sangre hacia el circuito pulmonar por la estrechez infundibular, la sangre pasa del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo y produce una mezcla de sangre. Entonces, básicamente lo que va a haber es una mezcla de sangre, y al estar disminuida la circulación pulmonar, la sangre en la circulación pulmonar, básicamente está disminuida la saturación de oxígeno. Estos niños, por ejemplo, pueden tener una saturación, generalmente tienen una saturación de menos de 90, ¿no? Entonces pueden tener una saturación a veces de 80, 85. Entonces, y esto ocasiona que la hemoglobina reducida sea más de 5 gramos en el organismo, y lo cual ocasiona cianosis. Entonces puede aparecer, esta cianosis es una cianosis central, o sea, lo vamos a ver tanto en los lechos unguiales, en las manos, en las mucosas, ¿no? En el caso de la tetralogía de Fallot, la cianosis no aparece desde el nacimiento, generalmente aparece a partir de los 6 meses de edad, debido a que esta estenosis infundibular generalmente es progresiva. Durante el nacimiento generalmente no es severa y no compromete de manera crítica
el flujo hacia la pulmonar, pero va incrementando y a partir de los 6 meses puede ser muy sintomático, ¿no? En cuanto a los signos, va a haber presencia de acropaquia o dedos en palillo de tambor en el individuo, la presencia de un soplo mesosistólico en foco pulmonar de 4 a 6 irradiado al cuello. Entonces son los hallazgos característicos de este síndrome. Y por último vamos a hablar de otro síndrome que es el taponamiento cardíaco. Es un síndrome clínico causado por acumulación de fluido en el espacio pericárdico, ocasionando reducción del espacio ventricular y compromiso hemodinámico. Entonces, la velocidad del llenado en el espacio pericárdico va a determinar el compromiso hemodinámico. Por ejemplo, si tenemos una efusión lenta, esto es generalmente lo que más frecuentemente encontramos, ¿no? Tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene una tuberculosis pericárdica. Entonces va a producir un exudado y realmente el llenado en el pericardio es lento. Este llenado lento va a hacer que progresivamente se va a producir un estiramiento del pericardio. Entonces, se va acumulando a veces varios milímetros. Normalmente debe existir 150 mililitros de líquido pericárdico como máximo, pero aquí, por ejemplo, puede llegar a 500, 800, 1000 a veces, y cuando se llega al límite de estiramiento pericárdico, ya se produce el taponamiento. Pero en el caso de una efusión rápida, por ejemplo, el caso, por ejemplo, del trauma, cuando tenemos una herida punzante en el corazón, por ejemplo, un paciente, una persona que reciba una puñalada, ¿no? una herida punzante en el miocardio. Entonces, el sangrado del miocardio hacia el pericardio hace que haya una efusión rápida y realmente con volúmenes pequeños como 200 mililitros puede llevarse al taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, está en función del tiempo, ¿no? Una efusión rápida puede rápidamente, con poco volumen, llevar al taponamiento, a diferencia de una efusión lenta que puede pasar meses, años antes de dar la sintomatología. Entonces, la etiología es variable. Puede haber hipotiroidismo, trauma, como hemos visto, heridas punzantes por arma blanca o arma de fuego, pericarditis, que puede ser bacteriana, tuberculosa. Por ejemplo, nosotros aquí vemos bastante pericarditis tuberculosa. Puede haber ruptura miocárdica posinfarto. Después de cirugía cardíaca puede ser característico también la presencia de derrame pericárdico y taponamiento. Disección aórtica puede ser neoplásica también, ¿no? Vemos aquí, miren, cómo se va acumulando líquido en el espacio pericárdico y realmente le limita al corazón, al miocardio, le limita su mecánica del llenado, sobre todo, y contractibilidad, ¿no? Y compromete su función. Como vemos acá, por ejemplo, en la ecocardiografía viene un marcado volumen del líquido pericárdico, lo cual compromete la función. Los síntomas son disnea, puede haber dolor torácico, fatiga, fiebre, palpitaciones, como signos, taquicardia, sonidos cardíacos de intensidad reducida, puede haber ingurgitación yugular, hipotensión, pulso paradójico, o sea, con la inspiración disminuye el pulso, pues tenemos la caída de la presión arterial en inspiración mayor a 10 milímetros de mercurio, ¿no? O sea, la intensidad de pulso disminuye con la inspiración, y esto se evidencia mejor con la toma de la presión arterial, en el cual hay una caída de más de 10 milímetros de mercurio con la inspiración. Entonces, en cuanto a los signos, hay una triada, la triada de Beck, hay hipotensión debido a una disminución del volumen de eyección. Va a haber ingurgitación yugular por incremento de la presión venosa central, por incremento del llenado, de la presión de llenado del ventrículo derecho, y baja intensidad de los sonidos cardíacos, debido al líquido pericárdico que se interpone en la transmisión del sonido. Bien, en el electrocardiograma vamos a encontrar taquicardia sinusal y bajo voltaje de las ondas del QRS y también alternancia eléctrica.
la radiografía de tórax vamos a encontrar una cardiomegalia, básicamente un incremento de la silueta cardíaca, ¿no? Y la forma característica de botella. El diagnóstico, básicamente, la imagen, básicamente el test diagnóstico que nos permite confirmarlo, es la ecocardiografía y nos permite también evaluar la severidad, ¿no? del volumen y también el compromiso sobre la función cardíaca, ¿no? Entonces el test de diagnóstico de elección es la ecocardiografía. Nos permite también planificar el tratamiento, que puede ser a través de pericardiocentesis, si es lo más rápido que tenemos, en caso de un taponamiento cardíaco, o planificar una cirugía, que es una ventana pericárdica, ¿no? Entonces, el tratamiento puede ser pericardiocentesis, ventana pericárdica, toracotomía con reparación quirúrgica en caso que sea trauma, y tratamiento de la etiología. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, doctor, todo está claro. Yo creo que hemos realizado en estas 3 conferencias, creo, prácticamente todo el examen físico y hemos revisado también los síndromes, ¿no? Básicamente hemos tratado de revisar todo, en resumen, toda la sintomatología, ¿no? Síntomas, signos, síndromes, de los problemas más frecuentes en cardiología. Muy bien, si no hubiese más preguntas, de aquí nos encontramos ya el día del examen. Muy bien. Hasta luego. Pero, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches.